Miren, en el tema de las magnitudes eléctricas, les voy a dar la explicación, pero la vamos a enfocar a la tecnología de las pantallas de televisión. Entonces, pongan mucha atención en el entendido de que esas magnitudes eléctricas que se van a hacer presentes cuando una pantalla funcione. Primero, tensión eléctrica. Esa tensión eléctrica va a ser una fuerza que provoca que los electrones fluyan a través de los circuitos de la pantalla. Y sirve para polarizar los elementos que componen dichos circuitos. Eso es la tensión eléctrica. La unidad de medida de esa tensión eléctrica va a ser el volt. Y lo vamos a abreviar con la letra V mayúscula. Después de la tensión eléctrica, vamos a atender a la intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente va a ser la cantidad de electrones que fluyen por los circuitos de la pantalla. Que en realidad esta intensidad de corriente es la que permite que los circuitos como tal trabajen. Y también vamos a tener la resistencia eléctrica. La unidad de medida. La unidad de medida de la intensidad de corriente va a ser el amper. Y lo abreviamos con la letra A mayúscula. Aquí ya lo tenemos. Unidad de medida, el amper, y lo abreviamos con la mayúscula. La resistencia eléctrica la vamos a conocer como a la oposición que presentan los elementos y circuitos que integran la pantalla. Ahí está. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los elementos y circuitos que integran la pantalla. Y entonces, la unidad de medida de la resistencia eléctrica va a ser la unidad de medida de la resistencia eléctrica va a ser el ohm. Y lo representamos con la letra omega. Recuerden que es una letra griega esa.
Y finalmente, bueno, esta resistencia eléctrica se va a presentar en los elementos que componen los circuitos y en los circuitos como tales. Y por último, vamos a tener a la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica la vamos a entender como a la rapidez con que fluyen los electrones en los circuitos de la pantalla. La unidad de medida de la potencia eléctrica va a ser el watt. Y lo abreviamos con la W mayúscula. Ajá. Ahora, esta potencia se va a dar por consecuencia en la temperatura que van a alcanzar las pantallas cuando trabajen. Por ejemplo, hablando ya de una pantalla, en la potencia que tenga su amplificador de audio. Entre más potente sea su amplificador, va a consumir más intensidad de corriente. Eso provoca que se caliente más. Ahora, dependiendo de la tecnología, va a tener mayor o menor pérdida de energía por calor. ¿De acuerdo? Si es de tecnología atrasadita, va a tener más pérdida de energía por calor, pero si es de tecnología actual, va a tener menos pérdida de energía por calor. Esa es la razón por la que los aparatos actuales se calientan menos que los aparatos viejitos por la tecnología. ¿Ok? Ahora, también va a depender del tipo de pantalla que tenga y el tipo de retroiluminación. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una pantalla de televisión de plasma, para poder excitar el gas de plasma que tiene la pantalla como tal, necesitamos mucha energía. O sea, mucha intensidad de corriente, porque necesitamos disipar una gran potencia y eso va a provocar calentamiento. Por eso las pantallas de plasma se calientan mucho y pesan mucho. Luego están las pantallas con retroiluminación con lámparas fluorescentes. Los drivers excitadores o fuentes que alimentaban esas lámparas se calentaban mucho porque tenían mucha pérdida de energía por calor. Y después ya esa retroiluminación evolucionó a LED. Ahora la fuente, el excitador o driver de esos LEDs, se calienta menos que los propios LEDs. Entonces, dependiendo del tiempo en que estén ocupando esa pantalla, va a ser el grado de temperatura que alcancen esos LEDs que están provocando esa retroiluminación. En el entendido de que un LED está haciendo la función de una lámpara. No es una lámpara, no es un foquito, pero está haciendo esa función. Y como tal, tiene horas de vida. Pero eso la gente no sabe. Y entonces cuando un elemento se calienta, empieza a bajar su valor resistivo. Y de acuerdo a la ley de Ohm, cuando empieza a bajar su valor resistivo, la intensidad de corriente aumenta. Al aumentar la intensidad de corriente,
la potencia eléctrica también aumenta, pero hay pérdida de energía por calor. Eso obliga que en algún momento se altere la tensión eléctrica y obviamente ese elemento se dañe. Entonces, como ustedes pueden observar, la interacción que hay entre estas 4 magnitudes eléctricas es directa. Si una se afecta, por consecuencia las demás también van a salir afectadas. Y eso es lo que va a provocar los fallos en los circuitos. Por eso una pantalla deja de encender. Por eso una pantalla prende, se oye, pero se ve oscura. Por eso una pantalla prende, se ve, pero no se oye. Por eso una pantalla prende, se ve, se oye, pero nada más por entrada de HDMI, pero no sintoniza canales. Por eso una pantalla sí se ve, se oye, sintoniza canales, pero no sirve su entrada de HDMI. Es decir, que cada circuito que integra la pantalla hace una función específica y cuando un circuito se daña es porque esto se alteró, algo de esto se alteró y nosotros vamos a aprender a identificar dónde está el daño, o sea, no vamos a identificar qué fue lo que se alteró, vamos a identificar qué elemento se dañó por la alteración de alguno de estos, de alguna de estas magnitudes eléctricas.